Vamos a compartir acá la pantalla. Ya, habíamos quedado acá entonces, ¿cierto? En esta imagen. Y veníamos hablando del, para centrarnos, en el macrófago. Acordarse que el macrófago es el estado diferenciado de un monocito, ¿cierto? Que habíamos visto anteriormente, cuando el monocito se extravasaba entonces a los tejidos, ¿ya? Y que, yo le dije que aquí iban a morir porque tenían que aprenderse los nombres. Estos nombres sí eran importantes porque eran los que las cantidades acá de citocinas, en este caso son las citocinas que está liberando el macrófago para, como advertencia, ¿cierto?, de que aquí hay un proceso inflamatorio. Entonces estamos llamando al reclutamiento celular. Y por eso es muy importante, porque son las típicas citocinas que se liberan, en este caso, ante la presencia de un microorganismo patógeno, es el llamado a la inflamación, ya los procesos inflamatorios. Y esas son las, perdón, este mouse es muy sensible. Entonces, estas son el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 y la interleuquina 8. ¿Ya? Y eso habíamos dicho, que ellos entonces también, que mediante fagocitosis, ¿cierto?, mediada por un receptor en este caso, internalizaban entonces los patógenos y los presentaban, ¿cierto?, como CPA. Y en ese trayecto de fagocitosis donde ellos reconocen y empiezan entonces a sintetizar estas citocinas en grandes cantidades. Ya, y esta imagen no se la expliqué porque acá había más nombres, le dije yo, porque básicamente todo esto que ustedes están observando acá son macrófagos, ¿ya? Pero que reciben distintos nombres, depende del tejido en el que se ubique. Factor de necrosis tumoral, David me pregunta qué es el TNF, factor de necrosis tumoral. Generalmente se leen de atrás para adelante porque están en inglés, son las siglas en inglés, ¿ya? Eso es. Ya, entonces, como ven acá, el monocito que lo encontramos en sangre puede extravasarse entonces, por ejemplo, hacia los huesos y ahí reciben el nombre de osteoclasto. Ya, en el pulmón, un macrófago, en este caso alveolar. En el hígado, como las células de Cooper. Ya, en el tejido conjuntivo puede ser un histiocito. Microglia en el cerebro. No, eso seguramente les suena porque en el cerebro nosotros estudiábamos que la microglia era parte del sistema inmune, ¿cierto? Células, unas pequeñitas que estaban ahí entre medio de las neuronas. Ya, bueno, la microglia es, en este caso, ¿cierto?, un macrófago, en este caso que está en el cerebro. Ya, entonces aquí hay distintos nombres para que ustedes se vayan familiarizando y cuando los vean entonces, los analicemos, se acuerden de que estas son macrófagos que vienen de un monocito circulante en sangre. ¿Ya? Acá también un pequeño videito, entonces, que les va a mostrar cómo lo realizaría. Oh, se me está rompiendo mi auricular. Y ahí están presentando entonces el péptido, ¿ya? Mediante opsonización reconocían entonces las bacterias, por ejemplo, las procesaban y presentan los péptidos en su superficie. Ya, las células dendríticas. Chicos, las células dendríticas, ¿por qué las nombramos ahora? Porque ellas también derivan de un monocito, ¿ya? Ellas, por lo tanto, se encuentran mayoritariamente en los tejidos de nuestro organismo, y muy bajo en sangre, o sea, ellas también están en tejidos, ¿ya? Presentan un aspecto morfológico arborescente, como ramificado, muy similar a lo que son las dendritas, ¿cierto? Y de ahí viene el nombre entonces de células dendríticas, ¿ya? Porque se presentan estos brazos entonces. Su función principal va a consistir en, como les puse acá, y esto es muy característico, enlazar el sistema inmune innato con el sistema inmune adaptativo. ¿Por qué? A lo mejor algunos ya lo sospechan,
¿ya? Ellas son presentadoras de antígenos tipo, pero son presentadores de antígenos profesionales. Ellos lo hacen muy, muy bien, ¿ya? Son células entonces encargadas de detectar patógenos en los tejidos, ¿cierto? Que mayoritariamente están en los tejidos. Los procesan y luego entonces ellas se trasladan a los órganos linfoides secundarios, ¿ya? Que estén más cercanos en este caso al tejido donde ellas se ubicaban, ¿cierto? Y ahí entonces ellas actúan como presentadores de antígenos. ¿A quién? A los linfocitos T. Yo sé que por eso han escuchado seguramente las células dendríticas antes porque yo se las había nombrado como presentadoras de antígenos, ¿cierto? Que interactúan con los linfocitos T. Y ahí entonces, como les puse entre paréntesis, ¿cierto? Depende de lo que le esté presentando, el antígeno que le esté presentando al linfocito T, eso va a inducir a la diferenciación entonces de ese linfocito T, ¿ya? Ya, esto también es importante, cómo ella realiza esta inspección, cómo ella internaliza al patógeno, lo hace mediante un proceso que se llama macropinocitosis, que el nombre lo indica, macro viene de grande, ¿cierto? Entonces, una incorporación de una gran cantidad de fluido extracelular, ¿ya? Por eso se llama así, macropinocitosis. Lógicamente, sí, quiere Yubitsa que vuelvo Yubitsa. Ahí, ¿está anotando parece? Me avisa cuando esté lista, o si tiene alguna pregunta. Listo, ya, volvamos entonces. ¿Ya? Entonces, ellos internalizan mediante macropinocitosis, ¿cierto?, a estos patógenos. ¿Sí? Lo hace de forma masiva. Y estos antígenos, entonces, estos patógenos debieran venir digamos, en solución. Por eso es pino, ¿cierto? Ya. Las células dendríticas, y les puse acá en rojo, son al menos, dice acá, 100 veces más potentes como células presentadoras de antígenos que otras células que también lo hacen. Como lo vimos, macrófagos presentan antígenos, ¿cierto? Y también lo hemos visto en las primeras clases, yo les dije que los linfocitos B también presentaban antígenos, eran presentadores de antígenos. Pero las células dendríticas, yo les acabo de decir, se clasifican como células dendríticas presentadoras de antígenos profesionales, porque ellas, como dice acá, al menos son unas 100 veces más potentes presentando antígenos, ¿ya? Las células dendríticas son las únicas, y por esto que son muy importantes también, ¿cierto? Que son las únicas presentadoras de antígenos que puedan activar un linfocito T virgen, ¿ya? Es decir, un linfocito al que antes nunca se le haya expuesto ante un antígeno. Por lo tanto, como les puse aquí con rojo, son esenciales estas células dendríticas para poder iniciar las respuestas inmunes primarias, es decir, por primera vez ante exposición a un antígeno. Si ellas no existieran, entonces, básicamente no podría haber una primera vez y ni una segunda vez, si lo entienden de esa forma, ¿cierto? Entonces son muy importantes ellas, de hecho, enlazando el sistema inmune innato con el sistema inmune adaptativo, porque son presentadoras de antígenos y lo hacen profesionalmente, o sea, muy, muy bien, ¿ya? ¿Qué les puse acá? Cómo se originan, ¿ya? Entonces, acá se originan de la médula ósea, como ya lo sabemos, y presentan, perdón, la misma vía de diferenciación que los monocitos, ¿ya? O sea, el monocito, acuérdense, da origen al macrófago que acabábamos de estudiar, pero también da origen entonces a una célula dendrítica. Y el monocito deriva de acá arriba, ¿se acuerdan? De esta línea, ¿cierto? Que es la misma, si se dan cuenta, las mismas células que daban origen al eosinófilo, al neutrófilo, a un basófilo, ¿ya? Así que comparten esa célula madre, ¿ya? Ya, las células dendríticas se van a dividir generalmente en dos poblaciones principales, que son las mieloides, ahí, las mieloides, es decir, que vienen de un precursor mieloide, y las linfoides. O sea, nosotros generalmente estudiamos esta, ¿ya? Y siempre los libros hablan de esta, las que vienen de un precursor mieloide. Pero existen estas otras que derivan de un precursor mieloide
y se reconocen o reciben el nombre de células plasmacíticas, ¿ya? Como células plasmáticas, de ahí viene el nombre, células plasmacíticas, y de hecho son muy similares en estructura a las células plasmáticas, ¿ya? Y por eso entonces de plasmocitoides, ¿ok? Ellas son generalmente, chicos, las que están implicadas en respuestas antivirales, con eso se relaciona. Y si se dan cuenta y si les suena, es el mismo precursor linfoide que da origen a las que vamos a estudiar ahora, que son las natural killer, los linfocitos T y los linfocitos B, ya que son, digamos, el mismo precursor común. Y como les comentaba, las más comunes son estas. Uno asume que cuando uno habla de célula dendrítica, en este caso, uno asume que viene de acá, de un precursor mieloide, ¿ya? Que es la que, de donde deriva el monocito y que da origen entonces a estas células dendríticas, que generalmente, chicos, aquí se conocen estas dos con el mismo nombre, ¿ah? Células dendríticas mieloides, que son como las más generales, o foliculares. Generalmente la mieloide uno la encuentra en el tejido en general. Las foliculares son las que están en los folículos o cerca de los folículos de, por ejemplo, de los ganglios linfáticos, ¿ya? Donde estaban los linfocitos T, por ejemplo, ahí también hay células dendríticas. Y están las células de Langerhans, que también son células dendríticas que vienen de esta línea mieloide, pero generalmente ya los encontramos en la dermis, ¿ya? Entonces el nombre va a variar, lógicamente depende de donde las encontremos, pero generalmente uno se refiere acá, a estas células dendríticas que vienen de la línea mieloide. Pero como dice acá, aunque existan esta caracterización diferente, la división más importante es de respecto al grado de maduración o al estado de maduración que ellas presentan. Entonces uno dice células dendríticas inmaduras y células dendríticas maduras. Ese es como el grado de mayor de diferenciación que uno hace, ¿eh? No de la línea de la que deriva. Y por lo tanto, acá como se ve en el esquema, ya sabemos, ¿cierto?, que vienen de la médula ósea, y generalmente uno dice que cuando las células dendríticas están en los tejidos haciendo esta función, que es llevando a cabo la captura de antígenos y el procesamiento, hasta ahí uno habla de una célula dendrítica todavía inmadura, ¿ya? Pero después ellas entonces viajan por torrente sanguíneo, por estímulos que reciben, ¿ya? Y ahí viene la maduración. Como dice acá, la maduración de las células dendríticas ocurre en respuesta a alarminas, ¿ya? Como la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, que los acabamos de ver porque eran señales inflamatorias, ¿ya? Entonces, esas son alarminas, son proteínas que se están sintetizando y que están dando como aviso, ¿cierto?, de que ellas tienen que ir hacia los órganos linfoides secundarios para presentar esos antígenos que ya están procesando. Entonces, cuando hacen la presentación de antígenos en estos órganos linfoides secundarios, uno asume de que ahí ya hay una célula dendrítica madura, ¿ya? Eso, básicamente, chicos, entonces es como la mayor categorización que se hace de las células dendríticas, si están maduras o inmaduras. Inmaduras en los tejidos, donde procesan los antígenos, los reconocen y los procesan, y luego ya cuando viajan por torrente y llegan, ¿cierto?, a los órganos linfoides, propiamente tal, y ejercen esta función de presentadoras de antígenos profesionales, ahí uno dice que ya son células dendríticas maduras, ¿vale? Ya, eso con respecto entonces a las células dendríticas. Como ven, vamos a hablar ahora de los linfocitos. Los linfocitos vienen de otra línea de diferenciación. Pues, si se dan cuenta, acá, las natural killer, en este caso, vamos a comenzar hablando de ellos, ¿ya? Linfocitos natural killer. Vienen de acá, de una línea de diferenciación linfoide, ¿ya? Y son, por así decirlo, como medias hermanas con los otros linfocitos que son las células T y las células B, que sabemos que después derivan a células plasmáticas. Entonces, las natural killer o asesinas naturales, así también se conocen, representan, chicos, entre el 5 y el 15% de los linfocitos circulantes, ¿ya? También son conocidas como células centinelas,
¿cierto? Porque se encuentran ellas bajo la piel, bajo las mucosas, ¿ya? En médula ósea también vamos a encontrar las natural killer y son también abundantes en el vaso, ¿ya? Entonces ellas se encuentran, chicos, como células, ¿cierto? Vigilantes, centinelas, en las mucosas, en la piel, vaso y médula. Como dice acá, claro, la mayoría de los mamíferos son grandes, tienen gránulos, no son fagocíticos, o sea, ya no están fagocitando, ya tienen otra función, que es inducir a la apoptosis de las células infectadas. Ya yo sé que a lo mejor por eso les suena, porque no recuerdo, pero es muy probable que yo se las haya nombrado al principio cuando hablamos de la inmunidad innata. Es muy probable que yo les haya ahí mencionado las natural killer. Porque ellos lo que hacen es inducir apoptosis de las células infectadas, ¿ya? Proceden en sí, como les mencionaba, de una línea de diferenciación linfoide, ¿ya? Acá, no confundir con las mieloides, que eran las que daban origen a los granulocitos, por ejemplo, que acabamos de estudiar, o las células macrófago o dendritas, ¿ya? Perdón, dendríticas. En este caso ya vienen de otra línea, entonces, que es familiar, ¿cierto?, a los linfocitos T y linfocitos B. Pero sí proceden de esta misma célula hematopoyética pluripotencial. ¿Se acuerdan que expresaban este clúster de diferenciación 34 más, que es, digamos, la que da origen a estas distintas ramas mieloide y linfoide? ¿Ya? Así que sí, derivan del mismo células que expresan ese clúster de diferenciación. Pueden ser activadas, entonces, inmediatamente o casi inmediatamente, en este caso, por interferones, que son secretadas por las células infectadas por virus, ¿ya? Y por interleuquina 12, que es otra citocina producida por macrófagos, ¿ya? Chicos, no se asusten porque aparecen muchas citocinas, yo lo sé, pero estas citocinas ustedes se van a dar cuenta que siempre se van a estar repitiendo, así que las van a ir incorporando de por sí en su vocabulario, ¿ya? Y en su chip. Así que no se asusten, más que nada pongan énfasis en lo que yo les digo, estas sí tienen que aprenderse, es como lo importante a medida que vayamos progresando en nuestro estudio, ¿ya? Entonces pueden ser activadas mediante interferones, que son, ¿se acuerdan? Los interferones son secretados por células que han sido infectadas por virus, pero también pueden ser activadas por esta interleuquina, que es la 12, es súper típica porque es producida por los macrófagos, ¿ya? Esto también es importante y por eso se lo subrayé. Las natural killer no tienen receptores de antígeno, como sí lo tienen los linfocitos T y los linfocitos B. Y aquí se pueden confundir porque uno dice, ah, vienen de esta línea linfoide, así que tienen que tener receptores de antígeno porque las células T lo tienen y las células B también, por eso son específicas. Pues no, a pesar de que ellas son medias hermanas, ¿cierto?, de estos linfocitos, ellas no tienen, son más rústicas en ese sentido, ¿cierto? Ellas no tienen este reconocimiento de especificidad entre receptor, ¿cierto?, y antígeno. Las células natural killer entonces eliminan células dianas que no expresen en sí, miren lo bonito de esto, que no expresen moléculas de superficie que sí están expresando las células sanas. Es decir, las células sanas generalmente expresan tipos de proteínas que es común en todas las células que sí están funcionando bien. Ya, cuando una célula deja de presentar esas proteínas comunes, generalmente por ausencia, entonces, estos natural killer reconoce que esa célula está fallando. Y entonces la reconoce, ¿cierto? Y de cierta forma actúa en su eliminación. Por eso es que acá ponemos que las natural killer funcionan como un sistema de vigilancia antitumoral innato, ¿ya? Porque lógicamente las células, cuando están, ¿cierto?, siendo sobreexigido su ciclo celular, o sea, se están propagando muy rápido, generalmente ellas expresan un tipo de proteínas que digamos, las células normales o sanas no estarían expresando, o sí lo expresan y ellas no.
¿Sí? ¿Me entienden? Entonces ahí viene el natural killer y reconoce, responde a este llamado de cierta forma que se le están haciendo estas células, digamos, dañadas. También son activas para otras células diana, entonces, como células que han sido seno-injertadas, es decir, que un injerto que viene desde otra especie, por ejemplo. O, como ya lo hemos planteado, ya reconocen los interferones, por lo tanto, células infectadas con virus. Entonces, ese es como el papel que tienen, son asesinas naturales, atacan entonces a células dañadas, tienen esta capacidad de reconocer proteínas como interferones, por lo tanto también actúan entonces contra células infectadas por virus, ¿ya? O células injertadas, que son las que expresan proteínas que vienen de otra especie, entonces también son reconocidas como extrañas y se eliminan. Entonces aquí hay un esquema de cómo en este caso, ¿cierto?, muestra las múltiples funciones de estas células asesinas naturales, natural killer. ¿Ya? Entonces ellas responden, como lo hemos dicho, a la destrucción de células tumorales, destrucción de células infectadas por virus, o también células que pueden haber sido infectadas por bacterias u hongos intracelulares, ¿se entiende? ¿Cierto? Ellas, como le puse acá, responden ante el control de la hematopoiesis, o sea, cuando hay una proliferación masiva también de células del sistema inmune, ellas también reconocen eso y se activan. ICH hace referencia a la enfermedad de injerto contra el hospedador, ¿ya? Entonces, por injerto también ellas responden, y ADCC, en este caso, se refiere a la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, ¿ya? Entonces, cuando vienen, por ejemplo, algunas células que han sido opsonizadas, ellas también entonces las reconocen y actuarían, ¿cierto?, eliminándolas. Acá vamos a ver entonces un pequeño video que estaría explicando de cierta forma cómo ocurre este llamado y eliminación. A ver. Hay una célula infectada por virus, entonces. Ella responde a la síntesis de esas citocinas, ¿cierto? Reconoce y genera la apoptosis. Viene un macrófago y se encarga, lógicamente, de fagocitar esos restos apoptósicos, ¿ya? Así de simple. Ya. Las células linfoides innatas. ¿Sí? Voy para atrás. Lo de las células diana, me dice. Lo que pasa es que acá, las células dianas se refieren a células en sí. A ver, ¿estamos acá? Sí, ahí está. Células objetivos. O sea, ellas, aparte de las células tumorales, tienen otras células objetivos o células dianas, que son las células seno-injertadas, ¿cierto? Es decir, células que vienen expresando otras proteínas que no son propias de ese organismo, por eso las reconoce, y células que han sido infectadas por virus. Esas también son células objetivos o células dianas, porque sabemos que esas células infectadas por virus, ¿cierto?, van a secretar, se entiende, interferones, entonces hay un reconocimiento de señal. ¿Sí? A eso se refiere con células dianas. Otros objetivos celulares. Y ya. Sigamos. Células linfoides innatas. A ver, estas no aparecían en el esquema, ¿cierto? Si la profe saca nombres, ¿cuántos nombres va a sacar de células? Bueno, les tengo que pasar las células más importantes. Y las células linfoides innatas también forman parte entonces del sistema de defensa innato y pertenecen a las células linfoides, ¿ya? Pero aquí hay una excepción, dice, las células linfoides innatas agrupan un conjunto de elementos celulares, y les puse con no mayúscula, que no expresan el receptor de reconocimientos de antígeno, ¿ya? Entonces ellas tampoco, chicos, tienen esta especificidad de antígeno como tal mediante un receptor. Pertenecen sí a los linfocitos de esta inmunidad adaptativa, ¿ya? Chubitza no entendió. Ya. Lo que pasa es que las células linfoides, vuelvo para atrás, a ver, en mi esquema, aquí. Estas células linfoides, como las células T y las células B, ellos todavía no las hemos visto porque las vamos a dejar ahora para el final,
¿ya? Y vamos a hablar un par de cosas referentes a ellas porque después vienen unas clases completas de células T y células B. Pero ¿a qué voy? Que al menos hoy día sí vamos a mencionar de que ellas tienen receptores en sus membranas que son específicos para reconocer distintos tipos, en este caso, de antígenos. Por eso que hablamos de una inmunidad adaptativa específica, ¿ya? Entonces, las células natural killer, dijimos, ellas no tienen estos típicos receptores que sí tienen los linfocitos, pero reconocen igual patrones, ¿cierto? O algunas proteínas que me permiten entonces a esta natural killer reconocer si es una célula tumoral o infectada por virus, por ejemplo. Ya, aquí hay otra, que son las que yo les voy a mostrar ahora, ¿ya? Que no están aquí en el esquema, por eso volví para traer el esquema, pero que también pertenecen a las células linfoides, o sea, de esta rama linfoide, y que tampoco van a presentar estos receptores, ¿ya? A eso se refiere. Entonces, estas son las células linfoides innatas, también vienen de esa línea entonces, pero no presentan los típicos receptores de reconocimiento que sí presentaría un linfocito T o un linfocito B, que viene de la misma línea, ¿ya? Ellas entonces, claro, como no presentan estos receptores de especificidad contra antígeno, de alguna forma se tienen que activar, entonces ellas reconocen PAMPs, que son patrones moleculares asociados a patógenos, ¿sí? Y respuestas también a citocina, es decir, algunas señalizaciones que se están enviando a algunas proteínas, ¿cierto? Se encuentran, chicos, perdón, en general, chicas y chicos, se encuentran generalmente en las mucosas, ¿ya? Participan en respuestas inmunes contra infecciones y enfermedades inflamatorias crónicas. Por eso que ya son muy importantes, chicos. Acá, como dicen, por ejemplo, participan en la tolerancia de la microbiota intestinal y en la reparación intestinal. Y es por eso que está relacionado con enfermedades inflamatorias crónicas, porque cuando ellas fallan, generalmente se ha visto de que cuando entonces estas células linfoides innatas fallan, hay una disregulación, se llama, o desregulación, ellas generalmente entonces no cumplen su función y dan paso a enfermedades inflamatorias, por ejemplo, perdón, acá les puse, psoriasis, la típica enfermedad de Crohn, que es cuando se te inflama el intestino, ¿cierto? Es una inflamación crónica, la dermatitis atópica también, que empiezan a aparecer como manchas y uno no sabe por qué, que aparecen y desaparecen, esa inflamación de las mucosas del sistema respiratorio, el asma, ya son todos procesos, chicos, de inflamatorios crónicos, o sea, que persisten por mucho tiempo. Y eso está asociado, se ha observado que está asociado cuando hay una disregulación, en este caso, de las células linfoides innatas. Por eso es que se desprende esto, que participan en respuestas inmunes, bueno, contra infecciones y además en enfermedades inflamatorias crónicas, ¿ya? Entonces, acordarse que ellas pertenecen también a la línea linfoide, pero son como más rústicas en este reconocimiento, porque ellas no presentan este reconocimiento de antígeno como si lo representaría un linfocito T o B. Ya, hablando del linfocito T, dentro de los linfocitos T, también hay, digamos, unas subcategorías, por así decirlo, nosotros ya lo sabemos, pero además están estos que se conocen como linfocitos T gamma delta. Ya, la profe dice saca nombre, no sabemos de dónde. Bueno, no lo inventé yo, ¿ya? Este gamma delta se refiere en particular a unas, pongan atención acá, mira, a las cadenas pesadas, que son estas cadenas que están acá, que forman parte del receptor de una célula del linfocito T. ¿Ya? Entonces, habíamos dicho que las células, los linfocitos T, tienen en sus membranas muchos receptores y que esos receptores captan la especificidad de la información molecular que viene en un antígeno. ¿Ya? Entonces, son específicas para reconocer un antígeno en particular. Bueno, ese receptor, si nosotros lo miráramos así, analizáramos molecularmente su estructura, va a estar formado por estas subunidades de proteína, ¿cierto?, que se reconocen con el nombre de cadenas, hay unas cadenas ligeras y cadenas pesadas. Bueno, pero las cadenas pesadas, en este caso, son del tipo gamma delta,
porque hay otras cadenas del tipo alfa-beta, que son las del típico linfocito T, ¿ya? Entonces, cuando uno dice linfocito T gamma-delta, es porque presentan estas cadenas pesadas del tipo gamma-delta. Y eso nos está diciendo que ellos tienen otra función que es distinta a la de los linfocitos comunes, estos linfocitos T comunes que uno estudia, ¿cierto? Generalmente que tienen cadenas alfa y beta. Entonces vamos a ver de qué se tratan estos gamma-delta. Ya, como lo dijimos entonces, son una subpoblación de los linfocitos T y que expresan entonces este receptor con cadenas pesadas del tipo gamma-delta, ¿ya? Entonces tienen un receptor TCR en sus membranas, pero de ese tipo, gamma-delta. Los porcentajes en sí de linfocitos T gamma-delta en sangre periférica varían entre las distintas especies, eso hay que dejarlo planteado desde ahora. Es decir, van a haber un grupo de animales que van a presentar muchos linfocitos gamma-delta en su sistema circulatorio, pero hay otros, y aquí nos incluimos nosotros, donde vamos a presentar un bajo porcentaje de linfocitos T gamma-delta en nuestro sistema circulatorio. Y así entonces aparecen los grupos de animales con gamma-delta alto y gamma-delta bajo. Ya eso es lo que se está tratando de explicar. Estarían entonces, ¿dónde los encontramos? Estarían presentes de manera abundante en los epitelios, ya generalmente con la mucosa de los tractos respiratorio, gastrointestinal, reproductivo, en la piel, ¿ya? Actuarían entonces, estudios, dicen acá, demuestran, porque esto no es definitivo, siempre esto se va actualizando esta información. De hecho, esto no se descubrieron como en el año 1900 y tanto, o sea, tampoco se descubrieron hace mucho tiempo, como en 1970, ¿ya? Y de ahí se han hecho algunas investigaciones paulatinas. Entonces, todo esto son supuestos, es lo que ha ido mostrando, ¿cierto?, la investigación que se ha hecho al respecto. Entonces, estudios demostrarían que los linfocitos T, gamma y delta actuarían contra agentes patógenos contra bacterias, virus y parásitos, ¿ya? Ellos expresan receptores de reconocimiento de patrón, patrones moleculares de reconocimiento de patrón, como las que han surgido, ha sugerido que los linfocitos T, gamma y delta desempeñan un papel relevante, se enlaza, ¿cierto?, con la respuesta inmune innata. Ellos reconocen patrones moleculares asociados a patógenos, entonces, y estarían dando una respuesta relacionada, entonces, con esta inmunidad innata. ¿Cómo lo hacen? Ellos producen enzimas como las perforinas, que nosotros sabemos, ¿cierto?, que destruyen las paredes, por ejemplo, si es que ese epitelio ha sido infectado por bacterias, o granulosinas, que son enzimas en este caso que inducen a la apoptosis. ¿Ya? Entonces serían como los mecanismos que tiene este linfocito gamma delta para poder ayudar, ¿cierto?, a la eliminación de estos agentes patógenos. Entonces ellos están enlazados, chicos, más que nada, como, si lo entienden, ¿cierto?, está enlazado como con el reconocimiento de patrones, o sea, con el sistema inmune innato, ¿ya? Y no adaptativo como podríamos imaginarlo, porque estamos hablando de un linfocito T, ¿vale? Ya, con respecto a los linfocitos B, también aquí hay una subcategoría del atípico linfocito B que uno reconoce, ¿cierto?, como célula productora de anticuerpos. Está esta categoría que se reconoce como linfocito B1. Los otros, los típicos, son los linfocitos B2. ¿Qué pasa con los B1? Corresponden entonces, como lo hemos planteado, a una subpoblación de los linfocitos B, que se desarrolla a partir de células madres del hígado fetal o el epiplón, pero no nunca de la médula ósea. Nosotros hemos planteado que al principio, ¿cierto?, estas células que van a dar origen, ¿cierto?, a estas células hematopoyéticas en sí, derivan al principio del hígado fetal y después pasan a la médula ósea. Bueno, aquí no. La médula ósea no se ve implicada en la formación de estos linfocitos B1, sino que simplemente desde el hígado fetal y después este papel lo cumple el epiplón, ¿cierto?, que es un pliegue que se encuentra de hecho en las paredes del abdomen. Y de ahí entonces se generarían estos linfocitos B, ¿ya? Pero nunca de la médula ósea. Esa es la gran diferencia con un linfocito B típico, el B2,
¿ya? Por eso lo que dice acá, por lo que su origen es diferente al subgrupo linfocito B2, que es el de la respuesta humoral, es decir, el que produce anticuerpos. Se han identificado ampliamente, chicos, en humanos, ratones, cerdos, cobayas, conejos, ovejas, bóvidos, ¿ya? Y aquí les puse su origen, se relaciona con el origen de células que producen inmunoglobulinas A en el intestino. ¿Se acuerdan que la inmunoglobulina A la vimos la semana pasada? Yo se la mostré hoy día al repasar la clase con el taller, de que la inmunoglobulina A se sintetizaba en las mucosas del intestino generalmente para producir, ¿cierto? O evitar, de cierta forma, que el microorganismo penetre por la mucosa del intestino, ¿sí? Ya, entonces esa inmunoglobulina A, por ejemplo, podría estar siendo sintetizada, eso es lo que está diciendo, que se está relacionada entonces con los linfocitos B1, ¿ya? Dentro de la población de los linfocitos B1, ya, pero esto no se estresen acá porque yo no se lo voy a preguntar, pero es para que ustedes comprendan. Hay una subpoblación y están los linfocitos B1A y los B1B. Entonces, los de la B1A se desarrollan exclusivamente en los animales neonatos, los recién nacidos, y son los que generalmente son los responsables de la producción de anticuerpos de inmunoglobulinas naturales como la M, que son las primeras que se producen, ¿ya? Y están los de la B1B, que se producen a lo largo de todo el resto de la vida del individuo, y estas van a actuar contra parásitos y bacterias, ¿ya? Como les digo, no se estresen acordándose de esto, que el B1A, que el B1B, pero sí que sepan de que dentro del B1 hay una subcategoría y que está relacionada más o menos como en el periodo en el que se sintetiza, si son en neonatos o si son adultos, básicamente, ¿ya? Pero sí acordarse de esto, que le puse acá en rojo, que no derivan de la médula ósea y que estarían relacionados con la producción de inmunoglobulina A en el intestino para el proceso de exclusión inmune, ¿ya? Y ahora sí, dejamos entonces lo que son las células del sistema inmune innato y nos vamos a la última parte, que son las últimas diapos, chicos. A ver, el último esfuerzo, vamos en la 33 de 38, ya vamos terminando, así que ánimo. Ya, dice acá las células que están relacionadas entonces con el sistema inmune adaptativo, ¿ya? Como hemos visto, todas estas, bueno, perdón, acá, neutrófilos, macrófagos, las natural killer que vimos recién y todos los linfocitos, los B1, los linfocitos T gamma delta, por ejemplo, esos son de la respuesta inmune innata, ¿sí? Porque respondían generalmente a PAMPs o a algún tipo de citocina. Ya, entonces las que vamos a estudiar acá son estas dos, los linfocitos B y los linfocitos T, los típicos que uno estudia, ¿cierto?, dentro de la respuesta inmune adaptativa. Como lo hemos planteado ya, se lo planteé hace un par de láminas atrás, los linfocitos en sí, los B y los T, los normales, ¿cierto?, los que uno estudia generalmente, poseen receptores. Y esos receptores nos permiten identificar, digamos, ciertos tipos de antígenos, ¿vale? Y lo otro importante de mencionar, yo creo que esto está claro de alguna forma, ¿cierto?, es de que estos tipos, los B y los T, de estos linfocitos inician su linfopoiesis, digo, a partir del mismo precursor hematopoiético, ¿cierto?, que es la F, o sea, la unidades formadoras de colonia Li, ¿ya?, de linfoide. Es decir, ellas provienen de este mismo precursor, ¿ya?, y que es el que origina toda la línea linfoide, como tal. Ya no se vayan a confundir porque los otros son mieloides. Bueno, existen tres poblaciones principales de linfocitos que nosotros de hecho lo hemos venido analizando a través de las clases. Están los linfocitos T colaboradores, que son los que regulan la respuesta inmune celular y humoral, ¿cierto? Y los linfocitos T efectores o citotóxicos, por otra parte, que eran los que su función es destruir las células que expresaban antígenos endógenos, ¿ya? Las células, por ejemplo, que presentan patrones de daño, ahí van los linfocitos T citotóxicos, ¿cierto? Y digamos, la liquidar. Y por otra parte, los linfocitos B, uno los relaciona generalmente con lo que es la producción, ¿cierto?, de
anticuerpos para destruir antígenos exógenos, es decir, que están fuera de la célula, ¿cierto? Y eso es como lo que hemos analizado hasta ahora y es como lo importante para que ustedes se acuerden mientras tanto. Porque les digo, más adelante nosotros vamos a tener toda una clase de linfocitos T y vamos a hablar nuevamente de las categorizaciones de ellos. Y a lo mismo con los linfocitos B, ¿ya? Pero por ahora al menos, si ustedes me preguntan cómo se ve un linfocito T, se debiera ver algo así, ¿ya? En un frotis sanguíneo. Donde generalmente, chicos, se ve un núcleo como bien marcado, ¿cierto? Y grande, deja ver muy poco citoplasma, ¿ya? A su alrededor. De hecho, casi todo lo que ustedes están observando ahí bien marcadito es el núcleo. Y el citoplasma se ven ahí como esas telitas alrededor, ¿ya? Se encuentran en altas cantidades, si se dan cuenta, constituyen entre el 60 al 90% de los linfocitos sanguíneos en la periferia, o sea, circulantes. Claro, se encuentran principalmente en el timo, como lo hemos planteado, y en los órganos linfoides secundarios, ¿cierto? Presentes para todo este proceso de cuando les presentan los antígenos, ¿cierto? Y ellos activan entonces los linfocitos B. Entonces ahí estamos también con linfocitos T en los órganos linfoides secundarios, ¿ya? En el timo maduraban. Funcionalmente se encargan de todo lo que es la defensa frente a bacterias, parásitos de modo de vida intracelular. ¿Se acuerdan? Y células infectadas por virus, células tumorales, por ahí dentro de este paquete ingresaban los citotóxicos, por ejemplo. Ya estamos hablando en general de los linfocitos T. Y como debe quedar claro, ¿cierto? Yo creo que esto ya está claro, el timo es el espacio anatómico, aséptico, o sea, libre de cualquier infección, donde nacen los linfocitos T como tal, porque acuérdense que llegan como timocitos y ahí maduran, ¿cierto? Y se transforman en los linfocitos T propiamente tal que salen a circulación. Entonces el timo es el espacio donde ellos nacen. Cada timocito, y esto es importante que lo relacionen así, poseen, como lo hemos planteado, alrededor de 30.000 receptores antigénicos, o sea, muchos receptores antigénicos en sus membranas, ¿ya? Por eso dice sobre su superficie. Y esos receptores antigénicos se denominan así, ¿ya? Son las nuevas siglas que van a empezar a aparecer cuando hablemos de receptores. TCR, receptor de célula T. Y entonces comprender que son muchos, estamos hablando de 30.000 receptores que podríamos encontrar solo en la superficie de una célula, en este caso de linfocito T. Ya, esta es una imagen que nosotros vamos a volver a analizar cuando tengamos esa clase específica para linfocitos T. Pero desde ahora se lo dejo planteado y para explicar un poquito mejor quizás lo del receptor gamma delta que vimos hace un ratito atrás en un linfocito T del tipo gamma delta. Miren. Acá. ¿Ya? Entonces, los linfocitos T, dependiendo de su receptor, pueden ser del tipo gamma delta, como lo explicamos, o el típico linfocito T que deriva, en este caso, de estos receptores, o que presentan estos receptores que son de cadenas alfa-beta, ¿ya? Que como les digo, en la clase que tengamos de linfocito les voy a mostrar cómo es la imagen del receptor, en fin, y vamos a poder analizarlo más en profundidad. Pero mencionar desde ya que desde aquí, de estos linfocitos que presentan estos receptores, se derivan estas clasificaciones que nosotros ya hemos venido de cierta forma nombrando en las clases, ¿ya? Pero que todavía lógicamente no está del todo clara porque en esa clase de linfocitos vamos a dejar esto también mucho más claro. Pero sí yo creo que ya a algunos les suena, ¿cierto? Que hay linfocitos que presentan estas proteínas CD4 en sus membranas, definitivamente, y hay otros que presentan definitivamente la CD8, ya en ese proceso de maduración. Acuérdense que presentaban ambas, pero después una se quedaban presentando siempre el CD4 y otras presentaban la CD8. Bueno, de la CD4 derivan los linfocitos TH1, de los cuales también ya hemos venido incorporando de a poquito a veces, ¿cierto? Hablamos que los TH1, los TH2, pero como les digo, más adelante va a quedar esto mucho más claro cuando tengamos esa clase de linfocitos T, ¿ya? Los linfocitos TH1, ¿se acuerdan? Yo les dije que estaban relacionados en sí con la inmunidad celular, y los linfocitos TH2 eran los que activaban a los linfocitos B, por lo tanto estaban relacionados más con la respuesta humoral. Los citotóxicos, que eran los que se derivan de CD8, de los que expresan esas proteínas en sus membranas, CD8, y aquí se derivan entonces los citotóxicos que tenían que ver con el reconocimiento de las células tumorales, por ejemplo.
Y por acá, de esto yo creo que no hemos hablado todavía, pero son linfocitos que expresan CD8, pero que se especializan en ser reguladores. Ellos median las respuestas entonces de las células linfoides, por ejemplo, y de las células del sistema inmune innato, para no producir una sobreexpresión. Ellos están limitando entonces las respuestas inmunitarias. De eso también vamos a explayarnos más adelante. ¿Ya? Eso entonces como para dejarlo planteado desde ya, que los linfocitos T podemos clasificarlos entonces según los receptores y según las proteínas que expresen en sus membranas. Y para ir finalizando entonces, hablar sobre los linfocitos B2, que yo les dije, estos son los típicos linfocitos B que secretan anticuerpos, ¿ya? Entonces ellos son conocidos también como los linfocitos B convencionales. Ellos se originan efectivamente en el hígado fetal, pero después nosotros sabemos que continúan, ¿cierto?, durante la vida adulta su formación en la médula ósea, ¿cierto? Los linfocitos B maduros, sabemos también que ellos se encuentran en los folículos linfáticos de los tejidos linfáticos secundarios. ¿Se acuerdan el ganglio que había ahí un folículo? Ya, ahí es donde ellos habitan principalmente, los linfocitos B. En la médula ósea también vamos a encontrar linfocitos B maduros y un bajo número, quiero decir, en circulación. Ellos generalmente no son, digamos, en su gran cantidad no los vamos a encontrar circulantes, sino que ellos están en estos tejidos y en estos órganos linfáticos. Ya, Camila, yo ahora al finalizar te pongo presente en mi lista, ¿ok? No hay problema. Ya, los linfocitos B maduros, entonces, al igual que los linfocitos T, ellos expresan receptores en sus membranas para, ¿cierto?, la identificación de antígenos en particular. Entonces aquí vamos a hablar, cuando hablemos de receptores de células B, vamos a hablar de los BCR. Los otros eran TCRs en los linfocitos T, estos receptores son BCRs, ya para que los vayan incorporando entonces dentro de su información. Y estos receptores no son más que inmunoglobulinas, chicos, que después que sean activadas entonces se van a liberar para, ¿cierto?, digamos, combatir o eliminar los agentes patógenos que presenten esos antígenos en particular. Y esa era, hasta ahí llegaba la clase, ¿ya? Bueno, si uno pudiéramos hacer un frotis y observarlo al microscopio, podríamos ver algo así. Ya, si se dan cuenta, el núcleo más grande aún que un linfocito T, y más marcado incluso. Pero si ustedes me dicen, uno puede distinguirlo a simple vista, cuesta. Son muy similares los linfocitos T de los linfocitos B. Uno ve como un manchón nada más, ¿cierto?, muy teñido y dice ya es un linfocito. Pero para distinguirlo mejor, claro, habría que tener un mejor aumento y quizás otro tipo de tinciones. ¿Ya? Listo, entonces, estamos justo con la hora. Yubitsa, su mente quedó pegada en gamma delta. Ya, Yubitsa, trate de revisar la clase, porque estamos ya como súper cortitos con el tiempo, para yo poder explicar acá lo que hay que hacer. Pero Yubitsa, trate de revisar la clase grabada para poder reactivar información y ver lo último que hablamos entonces, porque el gamma delta igual quedó bastante más atrás. Y si aún así no comprende, me avisa, pues me pregunta en la próxima clase, profe, esta parte no la comprendí, o me envía un correo, que también es muy probable que yo pueda respondérselo y no me demore tanto, ¿ya? Así que esas son las opciones, Yubitsa, que se quedó pegada en el gamma delta. Sí, yo sé, chicos, que es harta información, pero bueno, nada que hacer. Son hartas horas de clase, así que por eso que acumulan tanta información en su cabecita. Bueno, a ver, para la próxima clase vamos a tener un quiz de entrada, ¿ya? Y para ese quiz ustedes van a tener que leer entonces otro paper. Acá está la cita y el nombre, se llama Introducción al Sistema Inmune, ¿ya? Componentes celulares del sistema inmune. O sea, aquí va a repasar, va a unar toda esta información que adquirió hoy día en su clase y va a poder entonces seguramente comprender mucho mejor todo el funcionamiento de estas células, ¿cierto? Del sistema inmune adaptativo, del sistema de inmunidad innato. Digo, y ahí
Lubitza, lo más probable, ya no me acuerdo muy bien, pero por lo que me acuerdo, sí, aquí también hablan de los gamma delta de los linfocitos T. A lo mejor ahí va a poder quedar mucho más claro. Bueno, si no es así, me pregunta, vea la clase grabada, lea el paper y me pueden hacer sus consultas vía correo electrónico también, ¿ya? Y ahí estamos. Ya, chicos, creo que no tengo nada más que avisar que eso. ¿Sí? ¿Podrían copiar ese link, por favor, en el chat? Sí, ningún problema. Vamos a copiar el link. Ah, pero, chicos, este link no les va a servir mucho porque les pide una clave para... Bueno, no puedo pegar ahí. Ahí está. Yo se los descargué. El paper está como PDF en su aula. Déjenme... Sí, está en el aula, exactamente. Déjenme mostrarles dónde. Ustedes van acá. Aquí está. ¿Ya? En la unidad 1, entonces, ingresan y ahí está el paper. Introducción al sistema inmune, componente celular del sistema inmune. Así que ahí está descargado para que no tengan problemas al bajarlo. Ya está libre pero para descarga, pero está un poquito más complicado bajarlo. No es llegar y ir al link. Ahí está la clase también, el PDF, para que lo revisen. ¿Ya? Ya, chicos. Perfecto. Entonces ahí se van a enviar el PDF, pero está descargado entonces en su aula. Algo que va pendiente. Hay un taller que no alcanzamos a resolver, ¿ya? Porque tratamos de ir más lento en la clase. Por lo tanto, ese taller, déjenme ver si también estaba acá. No, está el taller 1. Ya, se lo voy a subir al tiro. Pero ese taller, a ver si se lo puedo mostrar aquí. Espérenme un poquito. Taller 1. Es este. Era algo similar a lo que hubiésemos hecho presencial, que como taller presencial lo que nosotros hubiésemos hecho es observar a través del microscopio distintas preparaciones para ir reconociendo entonces las células. ¿Ya? Aquí van a encontrar células granulocitos y también digamos, linfocitos, ¿ya? Entonces la idea es que mediante las explicaciones que dimos en clase, más el material que puedan encontrar, el mismo paper, por ejemplo, puedan ir dilucidando qué células serían entonces, a cuáles corresponderían, ¿ya? No lo alcanzamos a hacer ahora, pero queda como tarea, háganlo, es sin nota, es solamente formativo, por eso no está el estrés de que no alcanzamos a hacerlo en clase. ¿Ya? Y lo podemos revisar entonces al ingresar la próxima clase a ver si es que todos tenían más o menos la misma información. ¿Les parece? Ya, chicos, eso era, entonces, sabía que algo me quedaba pendiente. Era eso. Vamos a detener la grabación.